el acta de la sesión número 70 se declara aprobada y el acta de la sesión 71 queda a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Oficio 9017 del Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta a oficio 198 de esta comisión, por el que se solicitó tomar contacto con los chilenos residentes en el extranjero que están cursando sus estudios de posgrado, financiados por el Estado de Chile, analizar su situación migratoria y tomar todas las medidas pertinentes para resguardar la adecuada actualización de sus visas en atención a las consideraciones que se señalaban. Finalmente, correos electrónicos de la secretaria de la Directora Nacional de la ANID, a través de los cuales hace llegar reporte de estado de solicitudes de becarios al 31 de diciembre de 2020. Es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Sobre la cuenta o en varios? ¿Alguien tiene algún punto? Parece que no, de los que yo veo. No, presidente, no veo a nadie pidiendo la palabra. Al diputado Rosas. Patricio, por favor. Gracias, presidente. Solo recordar el tema que quedó pendiente y que solicité la sesión antepasada, respecto a que no olvidemos que habíamos acordado tratar en una sesión, ojalá antes de salir de feriado, sobre las nuevas cepas que están llegando a Chile y que sabemos que son muy peligrosas por las mutaciones que han tenido estas cepas, y que íbamos a invitar al Consejo COVID para que nos dé su impresión también en relación al proceso de vacunación y cómo esto se conecta, porque las modificaciones que tiene genéticas la cepa inglesa justamente son en la proteína en Spike, que es la proteína a la cual están enfocadas todas las vacunas casi. Entonces hay un tema importante que analizar ahí desde la perspectiva de la ciencia y es muy atingente a nuestra comisión. Eso, presidente, gracias. Gracias, Patricio. Soledad, no sé si esa gestión fue hecha. Tenemos que agendarla, presidente, una vez que terminemos de votar este proyecto, me imagino. O sea, inmediatamente después de que terminemos este proyecto, vamos a cursar esas invitaciones. Y a propósito de lo que dice Patricio, yo quisiera que ojalá tengamos un espacio de un par de horas antes de que termine enero para discutir algunas líneas de trabajo para el próximo año. Esto ya lo habíamos conversado, pero por ejemplo, a propósito de lo que estaba diciendo Patricio, hay toda una temática desde el punto de vista científico, no estoy hablando desde el punto de vista productivo, de los peligros que distintas prácticas eventualmente, según uno lee en la prensa especializada, en documentos, habría que tener algunos cuidados, por ejemplo, con el tipo de crianza de animales. José Miguel ahí debe tener una opinión. El tema del confinamiento animal, el tema de la infección de las aguas marinas, por distintos motivos, que pudiéramos tener una ronda con especialistas para formarnos una idea, digamos, desde el punto de vista de qué base científica y eventualmente qué líneas de investigación se podrían desarrollar en estas materias. También, por ejemplo, hay otro tema que a mí me preocupa, que es el tema de la sequía.
Yo creo que aquí, en el tema de la sequía, si bien es cierto, el Ministerio de Agricultura y otros organismos del Estado tienen programas especiales, eh, eh, yo no veo que haya un estudio científico en profundidad que identifique las causas fundamentales de esto. Y cuando esto sucede se recurre a respuestas, digamos, que tienen buena prensa. Bueno, yo soy ingeniero forestal y en Chile ya es una verdad revelada que las plantaciones de pino y eucalipto son los causantes de la sequía. Yo no puedo estar más en desacuerdo con eso y no hay ningún estudio científico que así lo demuestre. Entonces ahí tenemos un segundo caso, no para discutir el tema de los pinos y los eucaliptos, sino que para discutir el tema de la sequía y sus causas en distintos lugares. O sea, la sequía va desde Arica hasta Puerto Natales. Entonces, es un tema mucho más complejo. Bueno, y naturalmente que ustedes van a colocar más de algún tema, de manera que el próximo año, por lo menos los 6 meses o 4 meses que yo voy a estar, me gustaría que tuviéramos una agenda en la medida que los proyectos de ley así lo permitan. Pero si les parece, tratemos de abrir un espacio, ya sea en una sesión ordinaria o en una sesión especial, para tener una conversación sobre estos temas. Tomás, tú querías decir algo. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, me parece súper importante e interesante lo que está proponiendo y sí, creo que hay que buscar ese tiempo para conversar. Lamentablemente yo quiero proponer también otros dos temas que me parecen muy urgentes y que entiendo que ya se han visto en la comisión similar a la nuestra del Senado, pero me parece que como Cámara de Diputados tenemos un rol al respecto. Se refiere, por un lado, a la licitación del proyecto de ciencia en el norte por 193 millones de dólares que se le entregó a un consorcio extranjero. A mí me parece que sería muy importante poder conversar el tema con el ministro de Ciencia, escucharlo y darle nuestra visión sobre el tema. A mí me parece muy preocupante lo que sucedió ahí y creo que al igual como el Senado ha manifestado su preocupación y varias otras instituciones, deberíamos nosotros manifestarnos al respecto o al menos escuchar al ministro e invitarlo a la comisión. Y hay un segundo tema que también ha generado bastante ruido y que tiene que ver con un aporte, una donación, o no sé cuál es la fórmula exacta, que ha hecho Anglo American al Ministerio de Ciencia. Y el mismo ministro lo ha dicho, o sea, cuando se mezclan las cuestiones privadas y públicas es una situación muy compleja, muy que empieza a andar por caminos enrarecidos y que como mínimo deberíamos, me parece a nosotros, en nuestro rol que nos corresponde, fiscalizar, velar que todo funcione bien. A mí me parece muy bien que el mundo de la ciencia cuente con recursos, pero acá hay una relación que requiere como mínimo ser entendida un poco más a fondo. A mí en lo personal me preocupa, Anglo American está presente en el distrito que yo represento, en Lo Barnechea, y han habido ahí situaciones igualmente muy irregulares con donaciones gigantescas de esa empresa a la Municipalidad de Lo Barnechea y que luego han implicado situaciones que como mínimo, no quiero aquí hacer ningún tipo de acusación infundada, pero que como mínimo han significado situaciones que han sido generadoras de fuerte ruido. Entonces, ahí hay dos temas que involucran la ciencia y sobre las cuales a mí me parece que es muy importante si podemos escuchar al ministro y a su vez en ese momento tomar una decisión si nos pronunciamos de cierto modo al respecto. Eso, presidente. Presidente. José Miguel, por favor.
Gracias, sí, me parece fundamental lo que acaba de decir Tomás. Yo conozco bastante bien el tema, primero que él toca con respecto al Centro de Tecnologías Limpias, que va a ser puesto efectivamente en la región de Antofagasta. Estas son plantas que en el fondo se consiguieron producto en litio y que me gustaría incluir como más importante aún que el ministro de Ciencia, que venga el director de la Corfo, que venga Pablo Terrazas. Pablo Terrazas es el principal gestor de la adjudicación a este, que fue uno de los tres conglomerados que se tuvieron y donde nosotros vemos el problema mayor. Estas son platas que salen de la región de Antofagasta, producto del litio, son platas que son de todos los chilenos, que se quedan acá en Chile, no se le va a entregar plata que se dio a las otras universidades, pero teniendo universidades prestigiosas acá, teniendo empresas que estaban dispuestas a trabajar, quedaron fuera. Me parece sumamente malo a nivel regional y a nivel país que estemos en fondo entregando a otras universidades desde afuera, muy prestigiosas serán las universidades, pero ese es el principal dilema que tengo. Yo creo que ahí Pablo Terraza debería venir acá en una próxima sesión, querido presidente, a explicarnos por qué las platas de investigación de I+D se van fuera de Chile. O sea, ¿por qué se manejan por personal fuera de Chile? Yo creo que es gravísimo lo que ha pasado y habla de una desconexión total con las regiones, número uno. Número dos, también me gustaría, presidente, tuviera en consideración poder tener en uno de esos temas y quizás poder empujarlo desde esta comisión para poder tenerlo listo y conversado con el Ejecutivo en la próxima ley de presupuesto, el tener, implementar en algo que yo creo que hemos quedado muy, muy atrás, que es en el I+D en términos de producción de vacunas. Nosotros, yo creo que hicimos un tremendo trabajo, Chile, yo ahí me saco el sombrero por mi gobierno, le tengo que decir súper francamente, me saco el sombrero por lo que ha conseguido en comparación a otros países de tener vacunas, pero no nos podemos quedar atrás en la carrera de ser independientes en cuanto a vacunas. Y yo creo que si somos capaces, como usted bien lo dice, de trabajar desde un principio con la idea de poder generar algo así, podríamos estar muy bien preparados y como bloque llegar a pedir los recursos necesarios para tener el día de mañana una planta de desarrollo de vacunas. Para terminar solamente, presidente, disculpe que me alargue, pero es un tema muy apasionante para mí. Nosotros estamos a puertas ahora de la firma de la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Antofagasta, y me he contactado con la Universidad de los Lagos y también, al parecer, podrían estar interesadas la Universidad de Valdivia, hay diputado Flores también y el Instituto Max Planck podrían estar interesados en esta conjunción de universidades para lograr hacer un trabajo en conjunto, valga la redundancia, de producción de vacunas. Pero para eso necesitamos también recursos que lo podrán aportar los privados, pero más que eso es importante que el Estado se haga también partícipe de esto. Yo creo que ahí estamos al debe. Yo creo que eso podría ser quizás un gran tema que lo viéramos como comisión para generar este I+D que yo creo que es más que importante y que se ha visto ahora en la pandemia. Yo eso lo dejo planteado, no sé si les gustaría quizás tomarlo. Eso, presidente, gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con los temas que han planteado Patricio, Tomás, José Miguel, y seguramente habrá alguno más. Claro, no podemos tener 25 temas, pero ahí nos pondremos de acuerdo. Y en el tema de aportes de empresas extranjeras, transnacionales, a los programas de investigación del país, según sean las audiencias que tengamos y las conclusiones que podamos llegar, se me ocurre que hasta podríamos llegar a identificar las ideas matrices de un proyecto de ley que regule esto, porque caso a caso y un gobierno más proclive a A, B o C, o un vicepresidente de la Corfo, si bien es cierto el actual vicepresidente, el que está en esto, la idea matriz nace de la administración anterior. Yo lo conozco bien porque yo era presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y esta idea de crear un centro de investigación a partir de una especie de royalty a la explotación de litio viene desde aquel tiempo. Entonces esto traspasa los gobiernos. Podríamos
tal vez en el intertanto pedirle a la biblioteca se puede ir preparando un estudio comparado de si en otros países esto está normado y cuáles ejemplos pudiéramos tener a la vista. Sé de algunos países que sí lo están, pero sería bueno tener un informe más integral. Bueno, entonces nos ponemos de acuerdo que ojalá en una sesión ordinaria y si no en una extraordinaria le daríamos vuelta a estos temas y priorizaríamos 3 o 4 para enfrentar el próximo año. José Miguel. Sí, presidente, pero el tema que toca Tomás y que lo está tomando el Senado, creo yo que deberíamos hacerle una sesión ordinaria lo antes posible, porque es un tema en desarrollo, se acaba de adjudicar este consorcio, entonces creo yo, y usted me lo permite, el que usted pudiese encontrar quizá una fecha antes de salir al receso legislativo, creo yo la otra semana o la subsiguiente a más tardar, deberíamos nosotros tener a Pablo Terraza, invitarlo a la comisión a que nos explicara qué pasó con esta licitación donde en el fondo los chilenos no fueron considerados. ¿Sí? Esa es la gravedad. Yo sé que usted también sabe muy bien el cómo se gestó todo esto, pero todos esperábamos en el fondo que esto se quedara en Chile en su totalidad. Pues entonces, si usted me permite, creo yo que van en paralelo. Una cosa son los temas que nosotros los podemos ver para el próximo periodo y otro es el tema específico acá del Centro de Tecnologías Limpias, que yo creo que eso es de ahora, no sé, se lo dejo a su criterio, presidente. Yo no sé, Soledad, si teniendo un proyecto con suma urgencia, igual podemos dedicar la mitad de la próxima sesión a escuchar a Pablo Terraza sobre el tema que ha planteado José Miguel. Presidente, en estricto rigor debiéramos despachar primero el proyecto que está no solo con suma, sino que con discusión inmediata. Ya. Porque los plazos Presidente, se nos vencen los plazos. Presidente. Pero a lo mejor ¿Sí? podría ser una acción especial para ese efecto, ¿no? Es dos cosas, perdón. Tomás, por favor. Gracias. En primer lugar, presidente, hoy día entiendo que vamos a avanzar en el proyecto, capaz que avancemos rápido y podamos, no sé si despacharlo o votar una buena parte de él. Y en segundo lugar, quizás podemos hacer otra sesión. Nosotros estamos con una sesión semanal, hay muchas comisiones que les ha tocado sesionar varias veces y yo creo que el tema lo amerita. La verdad es que quedan 2 semanas legislativas solamente, o 2 y media, pero creo que vale la pena buscar un día lunes, en fin, el día que usted estime adecuado, para tener otras sesiones. Yo entiendo que tenemos que avanzar con el proyecto que tenemos, tiene discusión inmediata, pero me parece importante otra sesión en la cual podríamos quizás, presidente, me permito sugerir, en la mitad de ella ver este tema con Pablo Terraza y la otra mitad lo que usted sugería de revisar los temas pensando en lo que resta en este año 2021. Quizás se podría aprovechar muy bien en ese sentido. Bueno, entonces tendríamos acuerdo que ahora la tarea es tratar de despachar este proyecto con la mayor celeridad posible, sin que eso signifique aligerar algunos puntos que todavía están en discusión o en estudio, e inmediatamente después de eso haríamos o en una sesión o en 2 sesiones el análisis estratégico del plan del próximo año y escuchar a Pablo Terraza sobre el tema en particular. ¿Acordaríamos eso? Muy bien. Soledad, tú nos orientas, veo que está don Diego Izquierdo acompañándonos. Sí, presidente, también está el subsecretario. No sé quién más está porque en la pantalla yo no lo tengo. Presidente, está el subsecretario Gali presente en la sala. Muy bien. Y sí, también hay Subsecretario, los expertos que nos han acompañado y Diego del Ministerio de Ciencia. Muy buenas tardes, gusto saludarlo. También está el director de la Fiscalía, presidente. Buenas tardes, presidente, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, Soledad, te entregamos la palabra para que nos actualice en qué
artículo que damos. Sí, presidente, en la página 3 del comparado se había discutido la indicación 5 del Ejecutivo y se acordó realizar una especie de mesa que pudiera buscar un texto de consenso, que es lo que aparece aquí como indicación 5 bis, a la que le voy a dar lectura a continuación. Esta indicación es para reemplazar el artículo 6 por el siguiente. Artículo 6. Receptación de datos informáticos. El que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, comercialice, transfiera o almacene con el mismo objeto u otro fin ilícito a cualquier título datos informáticos provenientes de la realización de las conductas descritas en los artículos 2, 3 y 5, sufrirá la pena asignada a los respectivos delitos rebajada en un grado. Muy bien. Entiendo que sobre este artículo habíamos determinado que se tratara de llegar a una redacción de consenso. Y no sé si me equivoco, esa redacción de consenso estaría reflejada en la indicación que yo suscribo, pero que la intención es que la suscriban todos quienes concuerden con ella. ¿Es así, Soledad? Sí, presidente, eso entiendo. El subsecretario estaba pidiendo la palabra. Por favor, subsecretario. Presidente, muchas gracias. Siguiendo su mandato, presidente, y el de la comisión, nos reunimos yo estuve presente en la reunión con los asesores y la verdad es que fue bastante fructífera porque nos pusimos relativamente rápido de acuerdo. Y lo que usted puede ver es que, tal como lo expresamos en la comisión la sesión anterior, lo que hicimos fue evitar cualquier confusión en la eliminación de verbos rectores, de tal manera que no se pensara que había aquí un afán de limitar la punibilidad, y por eso quedan los verbos de comercializar, transferir o almacenar. Lo que sí es que también lo que se consensuó por parte de los asesores era que teníamos que ponerle algún tipo de finalidad ilícita a este almacenamiento y por último que no eran solo los datos personales los que se podían almacenar, transferir o comercializar, sino que los datos informáticos, independiente de que si son datos personales para efectos de la ley o no. Por eso, presidente, llegamos a esta redacción de consenso por parte de los asesores que estuvieron presentes todos los convocados, presidente, así que resulta para nosotros bastante satisfactorio y cumplimos el mandato que usted nos dio en la sesión anterior. Muchas gracias, subsecretario Gali. Se ofrece la palabra sobre este tema en caso que hubiera opinión, o si no procederíamos a votarlo. Presidente. Tomás, por favor. No, muy breve, presidente. En primer lugar, para decir que me parece que la redacción de la que aparece como del diputado Toa es la que estaríamos de acuerdo, y ya que usted lo preguntó, sí, a mí me gustaría suscribir esa indicación tal como quedó redactada, para que por favor me agreguen. Gracias, Tomás. Y, por cierto, todos aquellos miembros de la comisión que estén de acuerdo en suscribirla, tanto mejor. Así que entiendo que aquello queda abierto, Soledad, durante la sesión para poder suscribirla. Entonces procederíamos a votar. En votación, Soledad, por favor. Sí, en votación. Señor Brito. ¿Puedo al final, por favor, que estoy todavía revisando la propuesta? Señor Castro. Ser una propuesta de consenso, me gustaría también suscribirla y voto a favor. Señor Hitz. A favor. Perdón, estoy con... A favor, sí. Señor Mellado. De ciencia. También, si es de consenso, me gustaría suscribirla y la apruebo. Señor Morán. Sí, al igual que los colegas Mellado y Castro, si es de consenso, me gustaría suscribirla y apruebo.
Señor Rosas, Suscribo y apruebo. señor Torres, señor Van Rieselberghe, A favor. señor Verdesi, Suscribo y apruebo. Sí. Gracias. señor Brito, Apruebo. Gracias. presidente. Apruebo. Aprobada por unanimidad, por la afirmativa 9 votos. Yo no sé, subsecretario Gali, y quienes participen por parte del Ministerio de Ciencia, a partir de alguna experiencia que seguramente todos hemos tenido en otras comisiones, a mí me parece que cuando son proyectos en que existe un acuerdo general sobre la necesidad de legislar sobre una materia de esta naturaleza y surgen diferencias, matices en algunos artículos, si pudiéramos instalar este equipo asesor de manera de trabajar permanentemente, de manera que en la medida que lleguemos con un consenso total o relativo a las sesiones podamos avanzar con mayor rapidez. No sé, subsecretario, si lo considera pertinente. Sí, ningún problema, presidente. En caso que surjan diferencias y que sean más bien técnicas, naturalmente yo creo que por lo menos se generó un muy buen ambiente en el grupo de asesores, así que Verdad. perfecto seguir con esa lógica. Muy bien. Por parte de los miembros de la comisión, ¿habría acuerdo para hacer en paralelo este trabajo de los asesores con los dos ministerios? Tengo una vista parcial. No sé, Soledad, si todos están de acuerdo. Ahí los vemos a todos, sí. Muy bien. Veo varios así lo haríamos, y aquellos parlamentarios que no hayan designado un asesor, y en la medida que estén en condiciones de hacerlo, yo les rogaría que lo hicieran llegar a la Secretaría a la brevedad para no postergar este trabajo. Muy bien. Seguiríamos entonces, Soledad. Perfecto. La indicación entonces original del Ejecutivo, la 5, no la ponemos en votación por haber sido aprobada ya esta otra alternativa. La indicación 6 del Ejecutivo es para sustituir en el inciso primero del artículo 6, del artículo 7, la expresión deliberada e ilegítimamente cause por la expresión causando. Bueno, la indicación es bien autoexplicativa. Igual, su secretario Gali, no sé si quiere complementar algo. Sí, presidente, si me permite, esto es la misma lógica, presidente, que de la discusión que sostuvimos respecto de los demás delitos, donde no se le exige. ¿Se acuerda de la explicación que dieron los profesores de Derecho Penal, que cuando incorporamos estas expresiones, que es una copia literal del convenio de Budapest, pero que en la interpretación jurídica chilena lo que hace es exigir el dolo directo? ¿Se acuerda? Hicieron toda una explicación los profesores, no la quiero repetir, presidente, y por eso mismo nosotros lo que hicimos fue establecer la descripción típica sin calificativos, de tal manera que fuera siempre dolosa la conducta, pero no exigiendo el dolo directo para el fraude, porque eso
le incorpora una exigencia adicional a la Fiscalía en la persecución penal y hace mucho más difícil la prueba del delito. Eso podía ser razonable, y así lo dejamos. Se acuerda que dejamos ilegítimamente en el acceso, porque el acceso era una conducta respecto a la cual discutimos mucho, pero nosotros estimamos que en el caso de estos delitos, como el fraude, por ejemplo, la exigencia debe ser que sea una conducta dolosa, pero no con dolo directo. Basta que exista voluntad de generar el fraude para que se constituya el delito, y creemos que eso es lo adecuado. Naturalmente va a ser la Fiscalía la que va a tener que acreditar que concurran todos los elementos del tipo penal, y por eso yo prefiero leer, presidente, cómo quedaría el tipo penal, de tal manera que se entienda de lo que estamos hablando. El artículo 7 señala que el fraude informático penaliza el que, causando perjuicio a otro, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, manipule un sistema informático mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos, o a través de cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático, será penado con. Y aquí estamos hablando, presidente, y se usa la misma técnica que se usa para el hurto, ¿no es cierto?, que la penalidad va asociada al nivel de daño que cause. Entonces estamos hablando de que aquí lo que estamos haciendo es sancionar a quien manipule dolosamente un sistema informático con el objeto de causar daño, obtener un beneficio, y lo hace mediante la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos. Esto es, presidente, el hackeo con fines de beneficiarse económicamente o causar un daño. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. Presidente. El señor Diego Izquierdo, presidente. El diputado Castro. José Miguel, por favor. Sí, no. Está sin audio, diputado Castro. Ahí sí, gracias, señora secretaria. En esta indicación, el mismo espíritu que dice usted, aquí también teníamos acuerdo, tengo entendido, en la reunión que asistimos el día lunes. Si es así, yo creo que, y por lo bien que habló el subsecretario también, yo creo que deberíamos ponerle en votación nomás. Eso, gracias, presidente. ¿Alguna otra opinión? Se ofrece la palabra. El presidente por acá, Brito. Diputado Brito, por favor. Gracias, presidente. Analizando el trabajo de nuestro equipo parlamentario, nos dicen, y quisiera ponerlo en discusión acá, que esto es contrario a lo que los expertos y las expertas han recomendado, la indicación del Ejecutivo, digo, y contrario también a lo que establece el convenio de Budapest, en donde se deben penalizar los actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a otros. Con la indicación del Ejecutivo se dejaría de penalizar los actos deliberados e ilegítimos que causen un perjuicio patrimonial a otros. En cambio, se comenzaría a penalizar el que, causando un perjuicio a otro, y ahí sigue la indicación. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a penalizar son las consecuencias del acto, y no así si es que el acto fue deliberado y a su vez ilegítimo también. Si es así, de acuerdo al trabajo de nuestro equipo parlamentario y a los expertos y expertas con los cuales hemos conversado, creo que se estaría desoyendo las recomendaciones, se estaría legislando diferente de lo que dice el convenio de Budapest, y se estaría penalizando todo acto, aun cuando no sea deliberado y no sea ilegítimo, sino más bien cuando solamente cause un perjuicio a otro. Creo que estas adecuaciones, si se mantienen y si es como nosotros habíamos analizado, contrario al convenio, diferente del convenio de Budapest, y a su vez también
distinto de lo que han expuesto las y los expertos, por nuestra parte entonces iríamos a rechazarla. Pero me importaba poder argumentar y fundar el voto en esto, para ver si es que estamos o no en lo correcto en el análisis que se está desarrollando. Sí que ofrecía la palabra. Presidente, subsecretario. Perdón. Presidente. Subsecretario, presidente. Subsecretario Gali. Sí, solo para aclarar eso. Yo aquí no quiero que nos sintamos para nada engañados. Es efectivo lo que dice el diputado Brito en cuanto a la forma, pero no el fondo. Y lo voy a explicar, presidente, porque eso fue la discusión que sostuvimos la semana pasada. El convenio de Budapest, que es un convenio internacional, establece en su traducción literal desde el inglés o los idiomas oficiales de Naciones Unidas, el que deliberadamente e ilegítimamente. Pero eso lo hace en la lógica del derecho internacional, es decir, que cada país adapte el mandato que da el convenio de Budapest a su legislación interna. ¿Con qué sentido, presidente? El que deliberada y legítimamente implica que debe ser un actuar doloso, no por culpa, no por negligencia, sino que por dolo. Pero esa es la regla general en nuestro derecho. En cambio, en nuestro derecho, cuando uno agrega adjetivos calificativos como el deliberada e ilegítimamente, lo que hace es obligar a restringir el dolo al dolo directo. Y por lo mismo, la pregunta que se tiene que hacer la comisión, y es la voluntad del gobierno, es que aquí no le pongamos más exigencias adicionales al Ministerio Público cuando lo que se está cometiendo es un fraude. Hay que recordar aquí cuál es la conducta que estamos penalizando. Aquel que manipula un sistema informático para defraudar a otro, para causarle un daño, para beneficiarse económicamente. Y por lo tanto, creemos aquí que basta con que la persona dolosamente haya cometido esa conducta para que sea punible. Y no hay que establecer requisitos adicionales, presidente, porque eso hace más difícil la persecución penal por parte del Ministerio Público y hace más restringida, por lo tanto, la conducta y hace impune, por lo tanto, aquellas conductas donde el Ministerio Público no pueda aprobar el dolo directo. Nosotros creemos que en este caso es importante la protección de los datos para los ciudadanos, presidente, particularmente cuando esa manipulación, daño, alteración o supresión de datos, con lo que se busca es causar un daño. Sí, presidente, si es que hay necesidad de ser más claro, quizás no hay que usar el gerundio, el causando, sino que el que cause perjuicio a otro con la finalidad de obtener mediante la introducción. Y con eso eliminamos cualquier duda. Una pregunta. Presidente. Diputado Torres. Gracias por su intermedio, presidente. Preguntarle al subsecretario por qué razón no puede ser, que lo conversaba recién con mi asesora, por qué no puede colocarse el término ilegítimo, digamos, y no dejarlos solo. Porque el borrar deliberadamente hay un efecto, usted lo ha explicado muy bien. Ustedes, yo sé que en el segundo artículo quieren eliminar la palabra deliberada e ilegítima. Ahí hay una indicación de los diputados Hirsch y Toá para poder mantener el término ilegítimo. Entonces, ¿por qué razón no colocamos el que ilegítimamente obstaculice? ¿Hay algún efecto respecto de ello? Presidente. Sí, subsecretario, por favor. Sí, presidente, lo que pasa es que aquí creo que, sin ánimo de polemizar, presidente, creo que los asesores se están quedando mucho con el texto literal del convenio de Budapest. Pero yo quiero devolver la pregunta, presidente. ¿Cuándo causar daño a otro con la finalidad de obtener un beneficio económico mediante la introducción, alteración, daño, supresión de datos informáticos es legítimo? Yo la verdad no veo espacio para exigirle, porque aquí lo que hacemos es invertir la carga de la prueba, presidente, para que lo entienda la comisión. Aquí lo que estamos pidiéndole al Ministerio Público, si es que agregamos la palabra ilegítimamente, es que pruebe que el daño no es legítimo.
Y entonces la excusa de aquel hacker que le robó, defraudó a otro a través de la introducción en su cuenta bancaria, decir, mire, sé que es que yo lo hice porque estoy legitimado para causar ese daño. Y va a ser el Ministerio Público el que va a tener que probar, adicionalmente a que cometió el fraude, adicionalmente que causó el daño, adicionalmente que alteró o manipuló los datos informáticos, va a tener que probar que ese daño, esa manipulación no era ilegítima. Entonces yo creo que le estamos imponiendo cargas al Ministerio Público que son inadecuadas, presidente. Esta discusión era adecuada en el acceso ilícito y por eso lo dejamos en el acceso ilícito. ¿Por qué? Porque ahí se puede discutir si es que el acceso a datos informáticos puede tener alguna legitimidad detrás. Por ejemplo, toda nuestra discusión sobre el hackeo ético. Pero la defraudación legítima, presidente, a mí no se me ocurren ejemplos para ello. La defraudación nunca es legítima. Y por lo tanto, el que defraude, el que cause daño a otro, obteniendo un beneficio para sí o para un tercero, manipulando, alterando, modificando o suprimiendo datos informáticos, debe ser penado. No es necesario agregarle el que ese daño sea ilegítimo, porque si no, esa calificación exige al Ministerio Público una prueba adicional de la conducta. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, subsecretario. Diputado Torres. Sí, es que lo que pasa es que el subsecretario dice que nosotros estamos planteando que el daño sea ilegítimo y lo que estamos planteando es que la acción lo sea, no el daño, digamos. Pero indistintamente de eso, el Ministerio Público está presente en esta discusión, ¿no? Para conocer la opinión de ellos respecto de lo que estamos planteando y nos va a despejar la discusión sobre la indicación 2 también, porque ustedes han presentado esta indicación que a mí me parece atendible, por eso que lo puse también en discusión respecto de la primera parte, y escuchar al Ministerio Público lo que opina sobre poder utilizar el término ilegítimo tanto en el artículo primero como en el artículo segundo. Yo creo que sería interesante saber eso respecto de la acción, no del daño, a eso me refiero, por si acaso. Muy bien, le ofrecemos la palabra al representante del Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, Mauricio Fernández, muy buenas Mauricio, tardes. se escucha muy bajo. No se escucha. ¿Se escucha ahora? No, muy bajo, bajísimo. Ya. Rodrigo. Sí, señor presidente, si el director de la unidad no puede señalarlo por audio, lo podría hacer yo, que también formo parte de la unidad de delitos económicos y crimen organizado de la Fiscalía. No sé si se escucha bien en el caso mío, ¿sí? Sí. Ya, Muy muchas bien, gracias. don Rodrigo, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la primera cosa que tenemos que señalar es que este artículo viene a significar un tremendo avance en el proyecto, porque hoy en día la defraudación informática no existe en nuestro ordenamiento jurídico, el fraude informático no existe, ¿ya? Y si ustedes se fijan, este artículo está muy bien pensado porque justamente se habla de manipulación. Hoy en día, para poder castigar esta conducta, tenemos que realizar un ejercicio bien forzado que consiste en aplicar una norma que hoy día existe en la ley 19.223, como es el artículo segundo de la ley 19.223 más el delito de estafa. Y eso no es así porque en la práctica, en este fraude informático no se engaña a nadie, sino que solamente se manipula un sistema informático. Por lo tanto, lo que quiero señalar con esto es que el fraude informático ya es de bastante difícil prueba para el Ministerio Público, porque nosotros vamos a tener que acreditar que se está manipulando un sistema informático, vamos a tener que acreditar también que esa manipulación del sistema informático se está haciendo a través de la introducción, alteración, daño o supresión de datos informáticos y que con eso se está causando un perjuicio a otro con la finalidad de obtener un beneficio económico. Por lo tanto, son tantas las eventuales hipótesis que tenemos que probar en un delito que por lo demás es de suma recurrencia, ¿cierto? Ocurre con muchísima periodicidad, que en este caso en particular el sumarle un nuevo verbo rector, en este caso ilegítimamente, entendemos que por una parte es redundante, en atención a lo que señalaba el subsecretario,
a diferencia de lo que ocurre con el acceso ilícito, que alguien podría acceder a un sistema informático a lo mejor sin tener la intención de hacerlo, en este otro caso manipular a través de la introducción, alteración, daño o supresión, y además causando un perjuicio a otro con la finalidad de obtener un beneficio económico, entendemos que no es posible en ningún caso hacerlo si no es de carácter ilegítimo. Estaríamos nuevamente en el problema de generarnos a nosotros tener que probar, porque así se podría entender perfectamente en los tribunales de justicia, un dolo directo en situación de que no tenemos que hacerlo. El convenio de Budapest, como bien se señaló también, efectivamente da por entendido que en este caso, o no da por entendido, si se quiere, que en nuestra legislación los delitos tienen que ser cometidos con dolo. Por lo tanto, ya ese solo hecho, el solo hecho de que el artículo primero establezca la existencia del dolo para los hechos que constituyen un delito, entendemos que incorpora esto de ilegítimamente, y es por eso que en su oportunidad se sacó estos dos verbos rectores de deliberada y ilegítimamente, porque por una parte vienen a ser redundantes en el caso sobre todo de ilegítimamente, y por otro lado, ¿cierto?, produce este efecto nefasto en un delito que, como decía antes, es el que ocurre con mayor recurrencia, ¿cierto? Es el delito por el cual la gente se ve mayormente afectada, que dice relación justamente con que alguien ingresa a la cuenta corriente de una persona y qué sé yo, y le extrae dinero de esa cuenta corriente y después es muy difícil hacer la trazabilidad. Por lo tanto, entendemos que cualquier agregado que se le haga, ¿cierto?, no va a significarnos a nosotros en la práctica una imposibilidad mayor de poder perseguir adecuadamente estos delitos, que creemos que por lo demás tiene una serie de actuaciones que, como dije anteriormente, vamos a tener que acreditar en cualquier caso, ¿ya? Es por eso que entendemos que el ilegítimamente, en este caso en particular, no le suma nada al texto. Muchas gracias, don Rodrigo, por la explicación. Estamos frente a un tema de técnica jurídica bien especializada. Yo entiendo que esto fue ampliamente discutido en el grupo de trabajo, de manera que entiendo que se llegaron a acuerdos sustantivos en esta materia, y no sé si hay otro miembro de la comisión que quiera opinar antes de pasar a la votación. Yo, presidente, por favor. José Miguel, por favor. Muy corto, si en el fondo, en la discusión, el entender que en derecho penal, yo no soy abogado, pero lo que me quedó claro es que en derecho penal lo que abunda efectivamente sí puede dañar, por lo tanto, para que siga esta comisión de trabajo en conjunto y todo, yo en el fondo valoro el trabajo y valoro que se haya llegado a un acuerdo, y eso solamente era, en el fondo podría haber justificado el voto así, pero era para decir que en el fondo demos la votación, nomás, presidente. Muy bien, siendo un tema que es opinable por un tema, por un lado semántico, y por otro lado el que no haya redundancia, yo voy a estar por aprobar el artículo, la indicación presentada por el Ejecutivo tal como está. ¿Hay otra opinión antes de votar? Al parecer no, presidente. ¿En votación? Presidente, ¿lo ponemos en votación? Sí, tomemos la votación. En votación la indicación número 6. Señor Brito. Abstención. Señor Castro. A favor, señora secretaria. Señor Hirtz. A favor.
Señor Mellado. A favor. Señor Morán. A favor. Señor Rosas. A favor. Señor Torres. A favor. Señor Verdesi. A favor. ¿Algún diputado que no haya emitido su voto? Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, una abstención. La indicación siguiente está en la página 6 del comparado. Es de los diputados Toa e Hirsch para reemplazar el inciso primero del artículo 12 presidente. Cuando la investigación de los delitos contemplados en esta ley que merezcan pena de crimen lo hiciera imprescindible y existieran fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la participación en una asociación ilícita o en una agrupación u organización conformada por 2 o más personas destinada a cometer estos ilícitos, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la realización de las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal, conforme lo disponen dichas normas. Muy bien. Subsecretario Gali, no sé si el Ejecutivo concuerda con esta indicación que en el fondo busca colocar un límite razonable a este tipo de actuaciones, colocando requisitos mínimos que garanticen los derechos de las personas. No sé, subsecretario, la opinión del Ejecutivo. Presidente, y quizás esto tiene harto que ver con lo que estamos viendo estamos viendo en la sesión en paralelo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero usted lo que hace en el proyecto, en la indicación, presidente, es limitar única y exclusivamente las técnicas de investigación cuando estos delitos se cometan por parte de asociaciones ilícitas o agrupaciones de 2 o más personas. Y la verdad, presidente, es que este delito, particularmente los delitos de defraudación informática, pueden ser cometidos por individuos o alternativamente probar que los individuos o que son agrupaciones de individuos en Hungría, presidente, o lo que sea, ¿no es cierto?, donde esté la IP donde viene el hackeo, es especialmente difícil. Entonces yo creo que aquí a lo que apuntamos, presidente, es que se le disponibilice a la Fiscalía las técnicas de investigación en estos delitos que son especialmente complejos, presidente. Ya lo decía el representante del Ministerio Público, Rodrigo Peña, respecto de la dificultad que tiene el probar los delitos informáticos, porque son delitos digitales, podríamos decir, entre comillas, presidente. Es decir, la materialidad del delito es mucho más difícil de acreditar ante un tribunal. Y por lo mismo creemos especialmente relevante que no limitar las técnicas especiales de investigación única y exclusivamente a cuando estos se cometen por parte de agrupaciones o asociaciones ilícitas. Siento, presidente, no compartir la limitación que usted impone a la investigación en este caso. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Sigue ofrecida la palabra. Yo, presidente, a mí me gustaría preguntarle en realidad a las personas que pusieron esta indicación si en realidad por qué efectivamente no puede ser una persona. Una persona puede igual cometer el ilícito, eso no entiendo por qué no se considera una persona. Me gustaría preguntarle a los que hicieron. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra opinión?
El señor Diego Izquierdo, presidente. ¿Perdón? ¿Quién? Don Diego Izquierdo del Ministerio de Ciencia. Don Diego, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Y muy breve, la modificación propuesta por la indicación al hacer referencia a delitos que merecen pena de crimen, lamentablemente restringe la utilización de estas técnicas a solamente un delito de los que se encuentran en la ley. O sea, yo no sé si es que eso estuvo considerado por quienes presentan la moción, pero la penalidad que tienen los delitos que están en este proyecto de ley, la mayoría son de presidio menor, es decir, no alcanzan pena de crimen. Y por lo tanto dejaría básicamente estéril la posible aplicación de estas técnicas. Lo dejo solamente para la consideración de la comisión, no sé si esa fue la intención de quienes formularon la invitación. Presidente. Muchas gracias, presidente. Presidente. Diputado Hirsch. Se apagó el micrófono, diputado Hirsch. Ahí sí parece, no sé. Sí, es que no podía activar el micrófono. Gracias. Repita todo. Ahora, sí, ahora sí. Bueno, sí, es que ahora se escucha. Con lo que acaba de decir el Ministerio Público, presidente, si aquí hay una serie de delitos que no contemplan pena, no merecen pena de crimen, entonces, ¿por qué el Ministerio va a tener facultades tan intrusivas, tan graves, digamos, como intervenir teléfono o cualquier otra situación de ese tipo? Justamente por eso que nosotros agregamos que en las que merezcan penas de crimen, si no merecen pena de crimen, nos parece que es una desproporción, que es exagerado, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público tenga la facultad de interceptar llamadas. La verdad es que me parece que es una exageración. Entonces, también hay que ponerle alguna limitante, con todo respeto al Ministerio Público que está aquí presente, pero me parece que no corresponde darle libertad para interceptación de llamadas justamente cuando no hay pena de crimen. Por eso es que está bien fundamentada, me parece a mí, esta indicación. Es decir, cuando hay pena de crimen, bueno, en ese caso, si es que es imprescindible, si es que hay fundada sospecha basada en hechos determinados, si es que hay una asociación ilícita, no una organización, ¿no es cierto?, una agrupación, una organización, lo cual implica obviamente 2 o más personas, bueno, en ese caso nos parece bien que el Ministerio Público tenga las facultades que se le están otorgando acá, pero si no hay pena de crimen, es decir, estamos hablando de una situación mucho menos grave, hay un individuo que ha hecho algo, no nos parece que sea adecuado darle la facultad de intervención telefónica y otras que puedan estar contempladas en esta ley. Nos parece que se estaría exagerando para el tipo de delito en el cual estaríamos presentes. Esa es la argumentación que nos ha llevado a esta indicación. Yo creo, subsecretario, que usted tiene razón cuando plantea las dificultades para configurar ilícitos en una cuestión tan, digamos, teórica, invisible, como son este tipo de delitos informáticos, y ahí hay una dificultad. Pero también eso tiene la otra cara de la medalla, de que amparado en aquello, como decía el diputado Hirsch, se puedan extralimitar usando, aquí fue mencionado el caso de las intervenciones telefónicas. Entiendo que también abre la perspectiva de agente encubierto, y en aras de que haya un debido equilibrio entre los bienes a proteger, es que nosotros vamos a insistir con la indicación. Presidente, don Daniel Álvarez pide la palabra y don Rodrigo Peña también. Diputado Castro. Entiendo que primero estaba José Miguel, primero, que hacía rato que está pidiendo. Sí, presidente, y va a servir y le agradezco porque va a servir que quizás Rodrigo o los expositores nos puedan aclarar.
para mí la complejidad de esto, según entiendo, no está dada solamente por si es o no crimen, sino que la complejidad del mismo delito y poder perseguirlo nos lleva a tener que, en el fondo, emparejar la cancha para el Ministerio Público con respecto a sus contrapartes, que son las personas investigadas, que en el fondo estamos hablando de delitos súper técnicos y específicos. Entonces me gustaría que efectivamente me pudieran aclarar esa duda. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación, no sé si don Rodrigo, el diputado Verdesi, también había pedido la palabra. ¿No? Yo también, presidente, acá. No, yo vi una señal. Torres, Don acá. Daniel Álvarez también, experto asesor, quería dar una opinión. Por favor, Daniel. Señor presidente, por su intermedio, muchas gracias a los honorables diputados. Hay dos puntos en la indicación del diputado Hirsch y del diputado Toá sobre los cuales habría que pronunciarse. La primera es la modificación del estándar de fijar que el tipo de medidas intrusivas que hay que tener presentes son medidas excepcionales en nuestro derecho. No proceden respecto a todos los delitos, proceden solo respecto a los más graves, y el criterio dominante en esto es establecerlo, y la regla general del Código Procesal Penal es que procedan únicamente respecto a los delitos que tengan asignada una pena de crimen. Ese es el primer elemento sobre el cual tendrían que pronunciarse, y acá, tal como señalaba el representante del Ministerio de Ciencia, solo uno de los delitos alcanza ese nivel de sanción. Pero tiene una lógica. Del total de catálogos de delitos que existen en nuestro sistema, esta es una medida que solo procede respecto a aquellos que son considerados socialmente más dañosos o más gravosos para la sociedad. Primera consideración. Y la segunda consideración es que al modificarse el inciso primero de la norma, también se modifican los efectos de la regulación del inciso segundo, que incorpora a los agentes encubiertos. La figura del agente encubierto es incluso más excepcional todavía que las medidas de interceptación de comunicaciones u otro tipo de medidas intrusivas. ¿Por qué? Porque el agente encubierto tradicionalmente ha sido entendido como un agente que busca intrometerse en delitos especialmente complejos cuando hay organizaciones criminales. Y aquí se unen los dos temas. Se une el tema de la ampliación del umbral que está proponiendo el texto aprobado en general respecto de cualquier delito informático versus la posibilidad de acotarlo a los delitos que tengan sanción por pena de crimen, pero también acotarlo respecto a la figura excepcionalísima del agente encubierto. Si bien podría ser razonable pensar que dado el tipo de criminalidad, este tipo de medidas se pudieran aplicar respecto de delitos cometidos por personas particulares, particularmente consideradas individuos, no por bandas, eso no debería dar pase para que además se introduzca una modificación respecto al umbral. Si se llegase a rechazar la indicación de los diputados Toá y Hirsch, el efecto que se provocaría es que tendríamos una norma extraordinariamente excepcional en nuestro sistema penal bajo el riesgo de afectar derechos fundamentales. No hay que olvidar que las medidas de control en este caso, ya sea la pena asignada o el procedimiento asignado, es para evitar actuaciones contra los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, se podría lograr eventualmente el objeto de mejorar la persecución penal sin poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, manteniendo la regla de que procedan solo en casos de crimen, pero estableciendo el criterio que eventualmente podría proceder también contra personas particularmente consideradas, contra individuos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Presidente. Gracias, Daniel. Don Rodrigo está pidiendo la palabra hace rato. Presidente, después diputado Torres por acá. Diputado Torres, enseguida. ¿Hablo yo, señor presidente? Si quiere puede hacerlo el diputado Torres y yo lo hago con posterioridad, no tengo ningún problema. Muy bien. Diputado Torres tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que yo, justamente lo que planteaba el asesor recién que me antecedió, es un poco lo que estaba conversando con el subsecretario. ¿Por qué razón? Y para entenderlo, porque yo comparto que tiene que tener una limitante el uso de este tipo de medidas, y que son consideradas excepcionales dentro del marco jurídico. Lo que no entiendo es que deban cumplirse el segundo requisito. Ahí es donde me hace un poco de ruido, que esto no solo sea delito de crimen, sino que además tenga que ser en asociación ilícita de dos o más personas. Yo sí estoy de acuerdo con lo último que ha dicho el asesor, que una alternativa podría ser que quede restringida a los casos de delito de crimen, que es uno,
¿ya? Pero también cuando sean cometidos por personas individuales. Yo creo que ahí debiéramos correr un poquito el cerco y no dejarlo restringido solamente a asociaciones ilícitas. Esa es mi impresión y me gustaría saber la opinión respecto de ello también. Muy bien. Entonces ahora le daríamos la palabra. ¿Quién estaba inscrito, perdón? Rodrigo Peña. Don Rodrigo Peña, presidente. Don Rodrigo, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, son varias las cosas que hay que particularizar respecto de este tema. Así como en su oportunidad nosotros llamábamos la atención respecto de este tipo de criminalidad, nosotros les pedimos que por favor nos entiendan en cuanto a que aquí no podemos equiparar los delitos cometidos en un ambiente informático, por decirlo de alguna forma, con los delitos que se cometen por medios físicos. Es totalmente imposible de equipararlo. En un medio físico, ¿cierto? Nosotros podemos realizar una serie de diligencias investigativas. Yo la otra vez colocaba el ejemplo de que si a una persona le roban en la calle, por ejemplo, vamos a tener testigos de eso, vamos a tener eventuales cámaras de seguridad de eso, vamos a tener una infinidad de información a la cual vamos a poder acceder. En el caso de los delitos informáticos, eso no es así. E incluso la información a la que podemos acceder puede ser información totalmente falsa. Porque yo me puedo poner el nombre de Mickey Mouse en Internet y utilizar ese usuario y con eso cometer una serie de ilícitos. Eso como primera cosa, como primer tema a tomar en consideración. Y es por eso que en este caso en particular nosotros entendemos que la agravación del hecho hasta llegar a la pena de crimen tornaría imposible prácticamente la realización de estas medidas investigativas especiales. En cualquier caso, como primer cosa también hay que tomar en consideración que no es que el Ministerio Público vaya a tener la posibilidad de utilizar, por ejemplo, escuchas telefónicas cuando se le dé la gana. Eso no es así. El artículo es sumamente claro. Hay que tener dudas fundadas, ¿cierto? Sospechas graves y además hay que pasar por el control jurisdiccional. Eso también es un tema bastante claro y tener en consideración. Va a ser el juez el que va a tener que darnos la posibilidad de acceder a estas técnicas investigativas. Y nosotros vamos a tener que acreditar que se trata de un hecho grave o de un hecho que no vamos a poder demostrar de otra forma que si no es utilizando estas técnicas especiales de investigación. También se ha hablado bastante del tema de por qué se necesitaría, ¿cierto?, este tema de la asociación ilícita o la agrupación de personas. Internet, como tal, ¿cierto?, como red que es, ya es una agrupación de personas, la agrupación probablemente de personas más grande del mundo. Y dentro de esta agrupación de personas, uno puede acceder a material ilícito sin tener ningún contacto con la persona que me lo está vendiendo. Por ejemplo, yo puedo a través de, o en la dark web, ¿cierto?, puedo encontrar venta de datos de personas para efectos de realizar fraudes informáticos. Y los puedo comprar, ¿cierto?, sin tener idea de quién me los está vendiendo. Y con posterioridad, con ese insumo, ¿cierto?, yo puedo realizar estafas masivas o fraudes informáticos masivos. Fraudes informáticos masivos que a lo mejor no tienen pena de crimen, ¿ya? Porque puede ser perfectamente que no tengan pena de crimen, pero resulta que no voy a poder utilizar las técnicas especiales de investigación, ni siquiera voy a poder acceder a la posibilidad de pedirle al juez que me dé la posibilidad de utilizar esas técnicas especiales de investigación, porque la ley me va a limitar solamente a casos de crimen. Y eso es imposible. En la práctica torna la investigación de estos ilícitos muy compleja. La investigación de estos ilícitos, como quiero resaltar realmente, es sumamente difícil. Porque el día de mañana puede ser una persona que está en, no sé, Corea del Norte, en Eslovenia, ¿cierto?, cometiendo este ilícito, y que probablemente lo va a hacer a través de un proxy, es decir, ni siquiera el hecho de yo saber cuál es la IP desde la cual se está conectando, me va a dar la posibilidad de perseguirlo, porque esa información también va a ser falsa. Entonces, lógicamente que en este tipo de criminalidad se requieren otras técnicas de investigación que nos permitan, lógicamente, poder llegar a la identificación de estas personas. Si finalmente lo que nosotros no estamos pidiendo más actuaciones autónomas, si se quiere, lo que estamos pidiendo simplemente es la posibilidad de poder exponerle a un juez de garantía, que va a ser el que va a tomar la determinación finalmente, si podemos realizar en atención a las particulares características del hecho que estamos denunciando, utilizar alguno de estos tipos de técnicas de investigación. Y por eso se torna tan relevante, por ejemplo, el tema del agente encubierto online, porque efectivamente va a ser la única posibilidad que vamos a tener eventualmente de introducirnos a esta dark web, ¿cierto? Y poder
saber cuando se está, por ejemplo, ofreciendo información ilícita que ha sido obtenida de otras redes, ¿cierto? O utilizar otras técnicas de investigación como las que contempla el Código Procesal Penal, justamente con ilícitos que, por lo demás, muchas veces son la punta del iceberg de otros ilícitos muchísimo más graves, ¿ya? Tenemos que pensar que a través del acceso ilícito podemos obtener información, por ejemplo, de información sensible que afecta al Estado, información sensible que afecta a miles de personas, a millones de personas incluso. Entonces, entendemos que no es que nosotros lo vayamos a pedir en cada uno de los casos, porque tampoco eso es un tema lógico, eso nosotros lo podemos también regular a través de la normativa interna del Ministerio Público. Una vez que esta ley se dicte, nosotros como Ministerio Público y el Fiscal Nacional particularmente va a realizar o va a elaborar un oficio en el cual justamente una de las cosas que nosotros siempre ponemos en énfasis, ¿cierto?, es el hecho de que las medidas tienen que ser utilizadas de manera prudente, porque o si no, nosotros mismos nos vemos enfrentados a que con posterioridad los jueces de garantía no nos van a dar la opción de poder acceder a dichas medidas. Pero en este caso en particular, les pido solamente que tomen en consideración que se trata de un tipo de criminalidad prácticamente imposible de perseguir. Segundo, que en este caso en particular todo va a estar sujeto a la autorización judicial. Y en tercer término, que lógicamente la red de Internet, la dark web, entre otras cosas, ¿cierto?, brinda este anonimato y esta organización ya previamente constituida, que es la que justamente hace que sea tan difícil investigar esta clase de ilícitos. Eso es todo, señor presidente. Don Rodrigo, presidente, a mí me gustaría hacerle una consulta. Por supuesto. Todos concordamos en las dificultades investigativas que este tipo de delitos o actuaciones tiene. Eso es obvio, yo creo que no está en discusión. Pero también me parece que eso actúa en función de los criterios que pueda tener la jurisdicción, en este caso el juez de garantía. Porque la Fiscalía le va a estar presentando antecedentes absolutamente intangibles que son bastante complejos, creo yo, para que el juez pueda pedir las pruebas, porque usted mismo decía que esas pruebas, a diferencia de los crímenes materiales producidos en la vía pública, un robo, etcétera, existen elementos que fácilmente pueden llegar a demostrar que hay méritos para una investigación. Pero en este caso estoy hablando solo desde sentido común, no desde un conocimiento técnico profundo del tema. Pero yo creo que el juez de garantía no va a tener otra alternativa que decir, ok, por la complejidad del tema. Señor presidente, solamente para contestar y contextualizar un poco en relación a su consulta, la diferencia está en que, bueno, el Ministerio Público siempre va a actuar con posterioridad a la existencia de algún hecho punible, ¿cierto? Eso es una cosa que todos sabemos. Entonces, los efectos o los resultados que haya tenido una acción ilícita, eso va a ser de público conocimiento. Por ejemplo, pensemos en una defraudación masiva, miles de personas, ¿cierto? Eso es un hecho de la causa, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Eso es lo que nosotros le podemos decir al juez el día de mañana. Mire, tenemos un caso sumamente grave que afectó a una infinidad de personas. En este caso, nosotros le estamos pidiendo a usted que nos autorice en atención a que no tenemos más posibilidades de investigar, sino a través de una técnica investigativa, y en este caso en particular, este hecho no tiene pena de crimen. Y el juez tendrá que ponderar, efectivamente, es tan grave la conducta, etcétera. Pero la diferencia está con un hecho común y silvestre, ¿cierto? En que el hecho común y silvestre, yo, además de demostrarle al juez cuáles fueron las consecuencias del hecho ilícito, además yo le voy a poder decir, y mire, tengo la declaración de 300 personas, tengo cámaras de seguridad, tengo y una infinidad de otras cosas que acá no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque no tengo la posibilidad de investigar. Son las primeras diligencias, ¿cierto?, útiles para la investigación de un hecho grave. Entonces, la penalidad que contienen los delitos que tiene esta ley, ¿cierto?, es una penalidad muy baja, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchos de esos delitos son el puntapié inicial, como decía antes, de otros delitos de mayor gravedad. El problema es que si nosotros no podemos investigar esos delitos,
va a quedar impune la conducta por muy grave que sea. Entonces, si finalmente, en cualquier caso, el juez de garantía va a tener que decir, miren, usted me está pidiendo que yo utilice una técnica especial particularmente grave en un caso que por pena me parece como que no es tan grave, pero efectivamente sí lo es, y no es una cuestión tan excepcional en nuestro ordenamiento. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el tráfico de migrantes, que es un delito que no tiene pena de crimen, también se establecen estas técnicas especiales de investigación. Entonces, no es excepcional, es justamente para casos justificados, y entendemos en este caso en particular que atendía las especificidades de los delitos informáticos, entendemos que es un caso excepcional, y es por eso que lo estamos solicitando, señor presidente, y es por eso que en su oportunidad se determinó aquello. Presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Entiendo que el subsecretario había pedido la palabra hace un rato, ¿o me equivoco? Sí, presidente, el subsecretario Presidente, pero también... va a ser muy breve, que si se aprobara la indicación, solo quiero hacer presente, presidente, que si se aprobara la indicación, la única conducta que permitiría este tipo de técnicas especiales de investigación sería la del artículo 5º, inciso 2º, es decir, cuando la falsificación informática sea cometida por un empleado público abusando de su oficio. Ese sería el único caso en que la pena es de presidio mayor en su grado mínimo. Y por lo tanto, presidente, haría casi imposible la investigación del resto de los delitos que están contemplados en este mismo proyecto de ley. Creo que sería una señal bastante equívoca, presidente, por parte de nosotros como legisladores, y aquí me sumo como el Ejecutivo como co-legislador, de legislar en cuanto a la persecución penal y castigo de aquellas personas que combatan que cometan estos delitos, si es que no dotamos al Ministerio Público de las herramientas adecuadas para investigarlo y perseguirlo, porque fue claro, Rodrigo Peña, presidente, en la dificultad que tiene la persecución y la investigación en este tipo de delitos. Gracias, presidente. Presidente. Subsecretario, el diputado Hirsch, por favor. Gracias, presidente. Lo que pasa, presidente, yo entiendo que el Ministerio Público pida la mayor cantidad de facultades posible para poder actuar, pues si es su pega, digamos, es comprensible. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en entregar herramientas que pueden ser desproporcionadas respecto a los eventuales delitos que se cometen. Mire, podremos estar influidos, somos legisladores por otro proyecto. Acabamos de ver que se estaba pidiendo algo parecido por el robo de madera. Una cantidad de posibilidades de acción que quería el gobierno y por suerte fue rechazado. Entonces, a mí me parece que a nosotros nos corresponde ver que se pueda perseguir determinados delitos, pero que sea dentro de lo adecuado y lo proporcionado. ¿Por qué nosotros hablamos de asociación ilícita o que hayan dos o más personas? Bueno, es que es evidente que si quieren interceptar teléfono por parte del Ministerio Público es porque hay al menos dos personas, salvo que quien cometa el delito hable con su propia conciencia, en cuyo caso no necesita el teléfono. La verdad es que si está hablando por teléfono con alguien respecto a este eventual delito, bueno, es porque hay un otro involucrado. Entonces, me parece del todo razonable, tal como nosotros lo hemos planteado en esta indicación, presidente, junto con usted, es decir, que aquí haya una asociación ilícita o una agrupación u organización conformada por dos o más personas. En ese caso, muy bien, que el Ministerio Público pueda contar con algún otro tipo de instrumento, herramientas intrusivas. Pero las herramientas intrusivas son complejas, implican una limitación de la libertad de las personas, de la intimidad. Y a mí me parece que hay que ser tremendamente cuidadosos y en qué situaciones se otorgan. Entiendo que para el Ministerio Público puede ser más fácil, en fin, y que para el Ministerio Interior. Insisto, lo hemos visto en otros proyectos en estos mismos días, ayer si no me equivoco, y creo que como congresistas, como diputados, nos corresponde ser tremendamente cuidadosos en cuando se entregan estas facultades al Ministerio Público. Por eso, insisto en esta indicación, creo que es adecuado el modo en que la hemos redactado, permite que actúe el Ministerio Público, pero pone ciertas restricciones y limitaciones que me parecen necesarias. Gracias, presidente. Muy bien.
procederíamos a votar. Creo que está, digamos, agotada la alternativa de intervenciones y justificaciones. Por favor, Soledad. En Presidente. votaciones. Diputado Pablo Cáspara, solo hacer un comentario que yo estoy de acuerdo con el diputado Hirsch en cuanto a que tenemos que tener cuidado con las herramientas que le entregamos al Estado para intervenir en la vida de las personas, y en eso comparto el fondo. Yo sí quiero reflexionar respecto a lo que a una alusión a la que el diputado Hirsch hace. No necesariamente una interceptación telefónica que por supuesto una conversación entre dos personas tiene que ver con dos personas involucradas en el delito. Esto puede ocurrir efectivamente con una persona que ha cometido el delito y que después quiere hacer una reducción de esa especie, y puede ser una persona totalmente inocente dentro del proceso delictual, pero que efectivamente eso sirve como prueba para hacer una condena. Entonces, primera reflexión, que no es generalizable lo que dice el diputado Hirsch respecto a esta situación. A mí me parece que es una herramienta que, con todos los resguardos que planteaba don Rodrigo Peña, en cuanto a que hay un juez que con su criterio, evaluando en profundidad todos los antecedentes que están de por medio, genere esa posibilidad para el Ministerio Público, me parece algo de toda lógica. Y sin duda tampoco me parece comparable con los delitos que ocurren en un espacio físico, como el robo de madera, a la que hace alusión el diputado Hirsch, porque, como decía también anteriormente otra persona, hay rastros, hay huellas, hay pruebas que quedan en un espacio físico. Aquí estamos hablando de un espacio virtual, donde lo único que existe son estas comunicaciones, ¿cierto? O flujos de datos de forma virtual. Entonces, me parece que tampoco es comparable, y coincido en que si no entregamos herramientas virtuales para combatir este tipo de delitos, vamos a quedar muy truncos en nuestra capacidad de poder combatirlo. Y lo otro que también hay que reflexionar es que acá creo que no tenemos que confundir en los medios necesarios para poder alcanzar y detectar que existe un delito versus la proporcionalidad del delito. Es decir, si es que no somos capaces de generar las pruebas, no vamos a poder entender nunca el tipo de delito de que se trata. Entonces, creo que estamos partiendo de forma equivocada. Cuando hay un delito grave, tienen que haber los procedimientos y los mecanismos para poder detectar que ese delito existió, y eso sin duda también pasa por detectar huellas, trazas en el mundo virtual, que por supuesto estas herramientas que se están planteando me parece que son las necesarias. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cast. No veo más intervenciones. Presidente, para mejor resolver, yo le pediría que votáramos la próxima sesión. Estamos al final ya de la sesión, tenemos otras actividades que hacer y no nos vamos a poder quedar en la votación. Bueno, tiene toda la razón, por eso yo estaba llamando a que votáramos. Diputado Torres. Quedan 4 minutos, presidente, quizás alcanzamos a No, votar. me parece atendible la petición del diputado Mellado, solo le estaba levantando el dedo, que si usted preguntaba, yo estaba de acuerdo que se votara en la próxima sesión. Eso. Subsecretario Galín. Ningún problema, presidente, partimos con la votación de esto, no hay problema. Muy bien, como hay un cierto consenso, pondríamos fin a la reunión de hoy y comenzaríamos la próxima con la votación de este artículo. Eso no impide que en esta semana que va a haber de interfase entre los asesores se pudieran buscar alguna fórmula que pudieran conciliar de una mejor manera ambas posiciones sobre este tema, que a mi juicio son ambas legítimas, ambas son, digamos, meritorias, tienen justificaciones, ambas válidas, pero hay un punto que es muy sensible y, tal como dijo el diputado Hirsch, para nosotros es una cuestión esencial, el que haya un equilibrio entre la intervención de los órganos del Estado y las personas naturales, y creemos que se podría mejorar eso a través de algún ajuste a esta indicación eventualmente. Así que, presidente, por haber... Sí,
José Miguel. Es que aprovechemos, ya que hay un poco de confusión y que en el fondo estamos hilando solamente en algunos puntos, yo creo que podríamos quizás también esto ponerlo a disposición de este grupo de asesores y quizás se puede pulir un poco más independiente de la votación. No sé si le parecería esto. De acuerdo, José Miguel, era lo que yo estaba proponiendo. Disculpe, no lo escuché. Que se busquen, que se busquen consenso, acercamiento. Ahora, haya o no haya acuerdo, vamos a proceder a votarlo como primer punto de la próxima sesión. Muy bien. Muchas gracias al subsecretario, nuestros invitados, a los miembros de la comisión, y por haberse cumplido el objeto de esta se levanta.